Entonces, ya está este es el contenido del curso. Entonces, presentación del profesor, introducción al curso, la otra demanda es complejidad de emergencia, vemos redes complejas 1 y 2, luego de esto vemos fractales, teoría de juegos, algoritmos evolutivos y algoritmos evolutivos 2. Y después de él, proyecto 1. El proyecto 1 sería hasta aquí, obviamente, es para darle el tiempo. El proyecto 1 lo presentan, es una presentación normal. Pueden hacerlo en grupitos hasta de 3 personas. Bueno, luego de esto viene caos y leyes de potencia, autómata celular, algoritmos de enjambre, mundos artificiales y conclusiones, parcial, opcional, proyecto, y tenemos una semana de entrega de notas. Como en el curso es corto, y dejo que le incluye la temática de algoritmos evolutivos, si no habíamos terminado 2 semanas antes, ¿sí? Porque pues esto lo quiero meter es principalmente para que lo tengan de insumo para los que vayan a hacer trabajo de grado, ¿sí? Principalmente para que conozcan esa técnica. Es una de las mejores técnicas que pude yo como tener feeling durante mi pregrado, ¿sí? Lastimosamente, como el curso de computación evolutiva ya no abre, entonces pues también como tener ahí ese insumo. En caso que abre, pues ahí tienen como la introducción. ¿El parcial sería todo? Sí, es un parcial teórico de 15 preguntas, opción múltiple y ya. Y el opcional también, no me voy a complicar con eso. Sí, un opcional de 15 preguntas, opción múltiple y ya. ¿Ya se han visto cómo son los que lo hacen? 40%, ¿ja? ¿Cómo lo quieren ustedes? ¿40, 40, 20? 40% con 2 opcionales. Con 2 opcionales. Bueno, muchachos, seguimos ya por acá, me he olvidado eso. ¿Dónde estoy yo? Auxilio, acá estoy. Bueno, entonces vamos a hablar de en sí lo que es este curso, ¿sí? La introducción a la vida artificial o a sistemas complejos. Lo que pasa es que la vida artificial atrae gente para matricular, ¿sí? Y sistemas complejos no. ¿Sí? Entonces ya cuando la gente está aquí atrapada, pues ya no puede volarse. Además ya me dijeron que los otras electivas también. Sí, ha sido raro, porque la anterior vez que se dio este curso lo dio a 7 personas. Esta universidad es extraña. ¿Sí? Sí, la anterior vez que se dio, 7 personas. Y el semestre pasado reinaron más de 14. Sí, esta universidad es muy extraña. O como que aparecieron estudiantes debajo de la tierra, ¿no? Bueno, la vida biológica como fuente de inspiración para desarrollar algoritmos. De hecho, se los expliqué, por ejemplo, los algoritmos de enjambre. ¿Qué les suena un enjambre? Un enjambre. Por ejemplo, abejas, hormigas. ¿Sí? Población. Resulta que, por ejemplo, las hormigas tienen un comportamiento basado en feromonas. No sé si han escuchado sobre eso. Por ejemplo, cuando una hormiga encuentra una fuente de comida, ¿ustedes creen que ella va al hormiguero y le dice, vea, allá hay una fuente de comida? Justo ahí. Ella deja un rastro. Exactamente, porque las hormigas no hablan. ¿Sí? Si ustedes vieron la película de hormiguitas y vieron que hablaban, muchachos, eso es una fantasía, las hormigas no hablan. ¿Sí? Sí, las hormigas no hablan. ¿Sí? Lo siento mucho, ¿sí? ¿Sí? Así es la vida de las hormigas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo una hormiga le indica al hormiguero que hay una fuente de alimento a través de unas feromonas? Hay algoritmos basados en eso, donde las feromonas nos indican dónde está la mejor solución. Es muy parecido al algoritmo evolutivo. Está el ejemplo del algoritmo evolutivo, por ejemplo. Resulta que podemos utilizar cómo funciona la vida para desarrollar algoritmos. ¿Sí? Es una forma. La vida artificial como laboratorio barato, rápido, donde ensayamos experimentar simulaciones de problemas biológicos. Nosotros podemos simular, por ejemplo, cómo una pandemia se expande. ¿No hicieron una simulación del COVID-19? ¿Por qué el COVID-19 fue tan exitoso? A ver. ¿En expandirse? ¿Ah? No, o sea, pues realmente todos tenemos COVID en estos momentos. ¿Sí? O sea, fue súper exitoso porque logró replicarse sobre toda la humanidad. De hecho, todos ya tenemos COVID. ¿Sí? Lo siento, pero pues el COVID ya hace parte de nuestro organismo. ¿Pero por qué no nos afecta? Porque nuestro organismo ya se acostumbró a eso. ¿Sí? Sencillamente ya el COVID está, pero no produce enfermedad. ¿Sí? Lo siento mucho, muchachos, si pensaron que estaban libres de COVID, la respuesta es no, ustedes ya son COVID. ¿Sí? Todos somos COVID. Bueno, pero hay una enfermedad que es igual de contagiosa o más, que es el ébola.
Pero ¿por qué el ébola no se expande? O sea, ¿por qué no llega a todo el mundo? ¿Por qué creen? ¿Ah? Está limitada en entornos locales. Pero ¿por qué creen que el COVID y el ébola, que son similarmente contagiosos, pero por qué el COVID tuvo éxito y el ébola no? ¿Por qué creen? Resulta que cuando un virus mata a su portador, ¿qué pasa? Pues no tiene medio para expandirse. ¿Qué pasa con el ébola? El ébola es muy no, pues no quería decir eso. Muy asesinado tampoco. Muy exitoso. Se llama infeccioso, si no estoy mal. Resulta que el ébola, cuando usted adquiere ébola, usted a las pocas horas empieza a sentirse mal. Ya pasada 24 a 48 horas sucede la muerte. ¿Sí? El ébola es una enfermedad que arrasa a la persona. Pero eso va en contra de la misma enfermedad. ¿Por qué? Porque la enfermedad, ¿qué hacen las personas que están alrededor con una persona que presenta síntomas? ¿Qué hace la persona? Obviamente toman las medidas para evitar un contagio. ¿Sí? ¿Sí me siguen allí? Entonces, en el hábitat, en las zonas rurales es común que una persona tenga ébola, pero no contagie a los alrededores. Y usualmente el ébola tiene una portabilidad alrededor del 75%. Es una enfermedad, pues, de esas que son muy fuertes. Pero ¿por qué no se ha expandido por todo el mundo? Precisamente por matar el portador. Por eso, cosas como lo que pasaron en los zombies, que realmente no tienen mucho... Bueno, y que un virus controle tu mente es algo extraño. Pero por eso, o sea, mata al ser humano, ¿sí? Si algo que mata rápido no tiene mucha probabilidad de éxito. Y eso lo toman estos modelos de simulación. Eso es lo que quería llegar. Entonces, hay simuladores que basan en el comportamiento de los virus para ver cómo se expanden. Y de hecho, los chismes se comportan de forma parecida a los virus. ¿Qué pasa cuando un chisme es muy polémico? Muchachos, el chisme tiene un efecto menor a un chisme que sea de menor intensidad. ¿Sí me siguen allí? Crece y la persona no se da cuenta, pero es un chisme muy fuerte. ¿Qué pasa? Da a la persona que se da cuenta. ¿Sí me siguen allí? Bueno, es algo extraño, pero los chismes y los virus son similares. No sé por qué estoy con chismes hoy. ¿Sí? No, pues chismes de la sede, chismes. Ah, bueno, que ya nos toca parquear allá porque aquí ya se llevaron unos carros en vacaciones. A uno de los profesores que estaba dando curso de verano, de hecho. A Willy. No sé a quién fue, pero le tocó multa y patios al profesor. Eso es un chisme, pues. Ah, y la corte de 100 que entró el segundo chisme. Entró una corte de 100 personas. Sí, eso es otro chisme. No tengo más. ¿Sí? ¿Ah? Sí, una corte de 100 personas. Ahora somos más. Porque recién está No, como que había unos cupos. No hay, ¿Quieres plata? ahorita no hay ni un taxi de parquear. va a estar peor. No me preocupe. Igual usted ya está ebrio. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué pasa? En vía artificial se diseñan bottom-up y por ello aparecen propiedades emergentes. ¿Qué quiere decir bottom-up? A partir de elementos triviales hacia elementos más complejos. Si se acuerdan, ¿por qué el algoritmo de la mochila era un algoritmo bottom-up? Soluciones triviales hacia la general. ¿Se acuerdan cuando llenaban la matriz? Empezábamos por ¿dónde? ¿Qué por la parte de arriba? Empezábamos por soluciones triviales y las soluciones triviales las combinábamos hacia soluciones de problemas más generales, hasta llegar a la solución general. ¿Sí se acuerdan de eso? Del problema de la mochila, muchachos. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la subsecuencia como más larga? Empezábamos con la última y empezábamos a componer. Eso es un enfoque bottom-up. De abajo hacia arriba. De triviales hacia general. Entonces, ¿cómo construimos los sistemas acá? Empezamos con las relaciones propias de los agentes y luego lo vemos como un sistema. ¿Sí me siguen allí? Igual pues este enfoque ustedes lo conocen. Igual todos, muchachos, los cursos en ingeniería de sistemas todos están entrelazados entre sí de alguna manera. Hay cursos que están muy fuertemente entrelazados. Por ejemplo, esto que vamos a ver aquí se entrelaza mucho con lo que ustedes vieron en simulación computacional de resolución de sistemas discretos. ¿Sí?
Simulación computacional se entrelaza con el curso que usted menos se imagina y está muy fuertemente, íntimamente relacionado. Y con métodos numéricos. Lo siento muchachos, pero aquí todo está relacionado, ¿sí? Desarrollo de software, ¿con qué se relaciona? No sé. Bueno. Da plata, no mentiras. Bueno, la extraordinaria complejidad de la vida biológica y de los sistemas económicos y sociales, ¿de dónde procede? Vamos a ver que a partir de las relaciones entre los propios individuos que componen el sistema, digamos las relaciones entre sí no dicen nada. Por ejemplo, les voy a mostrar, cuando hablamos de redes complejas, les voy a mostrar un experimento que se hizo en la Universidad de los Andes. ¿Qué se hizo? Se separaron varios grupos y cada grupo representaba un país. Cada país tenía unas materias primas y decidía a quién venderse. Entonces, por ejemplo, Colombia y China podían llegar a un acuerdo de vender a cero. Colombia le vende a cero, a China a un precio. ¿Sí? Eso es una relación sencilla. ¿Sí? ¿Y eso cuál es la descripción de eso? Pues que Colombia le vende a cero a China. Pero cuando usted ya empieza a ver las relaciones en general, ¿qué pasa si, por ejemplo, China le compra a cero a Argentina a un menor precio? ¿Qué creen que va a hacer China? Voy a la tienda, tengo dos tiendas en el barrio y uno me ofrece el pan a 300 y el mismo pan el otro me lo ofrece a 500, ¿a quién me compro? El de 300, ¿sí? Pero el que me vende barato, ¿hasta cuándo puede volverlo más barato? ¿Él te puede dar pan gratis y ya? ¿Hay un tendero que tenga cosas gratis? Y lo conocen, me lo presentan, ¿sí? Entonces, porque eso debe ser, bueno, aunque esa tienda debe tener una extraña procedencia, pero a lo que vamos es que empiezan a aparecer cosas como la regulación del mercado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, los precios del acero, ¿qué lo regula? La compra y venta. Pero es que empiezan a aparecer, y miren, eso es un fenómeno emergente, la regulación de precios, porque es que yo relacionándome con una sola persona vendiéndole algo, ¿qué tiene que ver lo que los otros hacen? Pues básicamente que si los otros venden a un mejor precio que yo, más barato, ¿qué yo estoy obligado a hacer? Reducir el precio, porque ¿qué pasa si sigo vendiendo caro? No me van a comprar, pero puede haber otro factor que también aparece. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo argumento que mi producto tiene mayor calidad del barato? Puedo vender a mayor precio. Miren que empiezan a aparecer variables que no estaban escritas allí. Otra posible variable es la regulación del mercado, regulación de precios, ¿sí? Por ejemplo, eso es un fenómeno emergente. ¿Por qué? Porque no es propio de las relaciones, sino del sistema general. La economía funciona así. A partir del intercambio de bienes y servicios se genera todo lo que son regulaciones de precios, lo que son subidas y caídas en las bolsas, entre otros. Y hay cosas que pueden afectar los sistemas que sean de afuera. Por ejemplo, ¿qué pasa si hoy arrestan a Bill Gates? ¿Qué creen que pasa con las acciones de Microsoft? Bajan, ¿cierto? Porque hay una caída de prestigio. Pero eso está dentro del sistema económico que lo arrestan a él. La respuesta es no lo van a arrestar, no se preocupe. Si tienen un cuadro ahí de Bill Gates, todo grande en el cuarto, no se preocupe que no va a pasar. ¿Sí? Sí. Bueno, los seres vivos parecen tener libertad, tomar decisiones propias. ¿Es así o es una ilusión? ¿Nuestro comportamiento es determinista? ¿Determinista es decir? Miren, y de hecho pues hay una película, no me acuerdo cómo se llama, donde una profesora está en una aula universitaria. Y ella al lado tiene un bolso que es de color rojo, verde y rojo, ¿cierto? De color rojo, ¿sí? Entonces ella le pide el favor a los estudiantes de que si alguien llega, ellos digan que ese bolso es de color verde. Llega un estudiante tarde, ¿sí? Que pues no sabe eso, nunca han hablado, y ella le empieza a preguntar a los estudiantes de qué color es el bolso. Y todos responden que es verde. Cuando le pregunta al estudiante que llegó, ¿qué creen que responde? Verde. Entonces, aquí me viene mucho, es, ¿realmente uno es capaz de tomar decisiones propias o solamente el comportamiento de nosotros es el resultado de lo que hay a nuestro alrededor? ¿Cómo? Sí. Entonces, y hay cosas que se discuten en este punto cuando lo veamos. Entonces, por ejemplo, lo que pasó en Alemania en los años 30, perseguir a una población, ¿sí? Porque se decía que ellos eran malos.
¿sí? No vamos a mencionar que me lo caen el día, ¿sí? Para perseguir a cierto, a cierto porcentaje de la población que predicaban una religión porque se decían que eran malos, ¿sí? Y la gente los perseguía. ¿Por qué los perseguía? Porque era una idea general. Entonces me pone a pensar, una persona de Alemania de los años 30 perseguía a esas personas por convicción propia o era porque en alrededor se hacía así. Entonces uno se da cuenta que realmente muchas decisiones que uno toma están derivadas de lo que pasa en nuestro entorno, ¿sí? Muchas cosas que pasan en nuestro entorno, ¿sí? Entonces aquí viene es realmente el hecho que tengamos libertad es una ilusión. Por ejemplo, ¿ustedes por qué están en la universidad? Realmente. Para ganar plata, pues si uno mira la historia de los millonarios, ¿qué hicieron ellos? Se salieron de la universidad. Obviamente a uno le presentan la historia y Bill Gates se salió de la universidad, pero no muestran el otro lado, que Bill Gates tenía padres ricos. Sí, y además pues uno tener padres ricos son padres que saben manejar el dinero y le pueden enseñar a uno cómo manejar el dinero, ¿sí? Pero eso, y pues obviamente si ustedes retiran de la universidad muy probablemente no va a terminar bien. La universidad es una oportunidad de cambio social, ¿sí? No dejen llevar por ahí historias de los más ricos, porque no dicen la segunda parte, Elon Musk. Zuckerberg. Usted mira padres ricos o padres empresarios. O sea, ellos tenían un punto de partida, ¿sí? Sí, son personas con privilegio que terminaron más privilegiadas. Realmente, si ustedes miran la historia del millonario pobre, realmente la mayoría de casos están tergiversando la realidad. Esa persona tuvo alguna ayuda o alguna ventaja que pudo impulsarse. O sea, realmente desde cero no es posible, no es muy difícil. No es que sea posible, es difícil. Pero bueno, vamos a eso. Entonces, realmente nosotros como seres humanos somos capaces de tomar decisiones propias. Realmente, el hecho de que yo esté aquí dando clases será una decisión propia mía. Podría estar en la Javeriana, no mentiras. Uy, qué pena. Con un grupo de 10 personas, me quedo. No, lo muestran al propio y ya me sacan. Entonces, realmente, las decisiones que nosotros tomamos es una combinación, de hecho, de la crianza. Nosotros estamos condicionados por la crianza, ¿sí? Cosas como lo que usted cree, cosas como usted dice, cosas como usted come, están condicionados por la crianza. La crianza no solamente a los padres, sino todo lo que sucedió a su alrededor durante la niñez. Y realmente salirse de esos condicionamientos, uno de los libros dice que es prácticamente imposible, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué los hombres vestimos pantalón y las mujeres por qué visten falda? Porque es mal visto que un hombre vista una falda. Pero yo les hago esa pregunta. Si vamos, por ejemplo, a otro contexto, si vamos, por ejemplo, a Escocia, por ejemplo, de hecho hay varias partes, allá es normal ver un hombre con falda, sino que me refiero a ese pequeño detalle, ¿sí? Porque es mal visto, porque eso es una condición social. Así usted quiera vestir con falda, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo hace? Por el entorno, ¿sí? El entorno nos condiciona, ¿sí? El entorno nos condiciona. Y esto viene mucho en las decisiones de cooperación y de traición, o sea, cooperar y traicionar, ¿sí? Que viene pues a partir de la teoría de juegos. O sea, todo esto está muy entrelazado. Y de hecho nosotros estamos condicionados a tratar de caerle bien a otras personas. ¿Por qué creen eso? Por más que usted diga que no. Por pertenecer a un círculo social. Resulta que... Es que inclusión es una cosa bien. Es otra cosa. No, es por pertenecer a un grupo social. Nosotros los seres humanos... Entonces sí o sí siente la necesidad. Siente la necesidad. Y esa, aunque hoy en día ya no es tan fuerte porque ustedes pueden, digamos, ser aislados. Y si tienen, digamos, forma de manejarlo con un trabajo o algo así, no es un trabajo remoto y usted no habla con nadie, pues tiene su alimento y todo eso. Pero ¿qué pasa? La historia del ser humano, realmente, la modernidad, lo que llamamos modernidad, realmente es menos del 1% de toda la historia. Realmente el 99% de nuestros antepasados como vivieron en las cavernas. ¿Qué pasaba si usted lo hilaba del grupo y tocaba ir a cazar un animal?
pues no podía, o sea, no había forma de cazar animales. Por ejemplo, cazar un animal grande, ¿qué requería? Un grupo grande de personas. Por esa razón nosotros estamos condicionados a tratar de caerles bien a los demás, de forma consciente o inconsciente, por más que lo nieguen, ¿sí? Lo siento pues si les chocó algo de eso, pero realmente nosotros como seres estamos condicionados a eso, ¿sí? Y de hecho usted puede darse cuenta, por ejemplo, aquí en sistemas, por ejemplo, usted no está de acuerdo con algo que dice el profesor, ¿sí? Digamos, de hecho ahorita hubo una cara de algo, pero no se atrevió a decirme nada, porque vieron que los demás asintieron. ¿Por qué no, esa persona no dijo nada? Por presión, ¿sí? Porque si dice algo contrario a lo que piensa el grupo, o sea, no es porque uno sea el grupo, no es eso, sino que eso está escrito en nuestro propio comportamiento como seres humanos, ¿sí? Y de hecho eso viene mucho de la teoría de juegos. Esto que está acá viene de la teoría de juegos. Las acciones que ustedes hacen, los otros responden de cierta manera. Y como seres humanos, nosotros tenemos esa cooperar, a tratar de ponernos de acuerdo con el grupo en general. Lo siento si le chocó eso. ¿Qué pasó? Pero bueno, nosotros podemos fingir que somos libres, ¿sí? No te preocupes. Aunque de hecho desde el término de la física, saliéndonos un poquito de eso, realmente todo está basado en las interacciones cuánticas que hay entre átomos. O sea, los electrones, pero los componentes. ¿Qué pasó? Ah. No, muchachos. Bien. ¿Por qué no vieron que faltaba la presión social? Entonces, muchachos, ¿qué pasa acá? Ya se me olvidó hacia dónde yo iba. En física, realmente hay una discusión si realmente existe lo aleatorio, o sea, la posibilidad de que usted pueda tomar decisiones aleatorias. ¿Por qué? Si usted reduce a términos de la física cuántica, todo se reduce a las posiciones de las partículas dentro del átomo. Estamos hablando de las partículas subatómicas, los quarks, entre otros. Eso están dados por una función de probabilidad, es decir, es predecible, ¿sí? Entonces, se hace una pregunta, si eso es predecible, digamos, a nivel probabilístico, ¿por qué no puede ser predecible a nivel macroscópico? ¿Sí? Y nosotros estamos compuestos de qué? De átomos, ¿sí? Entonces, si a la larga nosotros somos seres que estamos engañados con la ilusión de que realmente somos libres. Lo siento, muchachos. A ver, alguien que fuese libre aquí, ¿qué podría hacer? Podría irse, ¿sí? ¿Por qué no? De hecho, ya he puesto que al menos aquí hay ahorita les muestro un gráfico, al menos aquí hay una persona que está súper aburrida, pero no es capaz de pararse e irse por los compañeros. No tanto por mí, no por los compañeros. ¿O me equivoco? No agachen la cabeza, muchachos. Confieso, ¿no? Entonces, muchachos, la complejidad procede de la evolución de las restricciones físicas y matemáticas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros a nivel físico estamos condicionados por las leyes de la física, ¿sí? Por ejemplo, usted no es tan libre que pueda sencillamente volar violando la ley de la gravedad, ¿sí? O que usted pueda violar las leyes del electromagnetismo y disolverse. Realmente lo que mantiene esto unido son las leyes del electromagnetismo, ¿sí? Lo siento pues si pensaba que nos pegaron. Bien, entonces por ejemplo, esfera, máximo volumen en mínima superficie. Y los fractales. Resulta que los pulmones y los vasos sanguíneos son fractales. Si usted mira el sistema circulatorio, cuando las venas empiezan a ramificar, tienen la misma estructura macro y micro. ¿Sí? Las venas más pequeñas cuando se ramifican tienen la misma estructura cuando las venas más lejos. ¿Sí? Y hay un fenómeno que se llama la realimentación positiva, que veremos más adelante. Para que haya evolución se requiere una población, y vea, y que se pueda reproducir. Y de hecho, una de las lecturas del curso aborda cómo un ser se puede reproducir a nivel químico. O sea, realmente cómo algo se puede duplicar, cómo algo puede tener su misma estructura, ¿sí? Y eso no es algo sencillo. O sea, realmente en la teoría evolutiva, ¿cierto? Se dice que, hago la aclaración, no se me vayan a enojar, los que estamos en un mundo teórico, recuerden que las teorías
que realmente las ciencias en general pues no son perfectas, ¿sí? De hecho las matemáticas no son perfectas, usted puede hacer que fallen, ¿sí? El teorema de Gödel, que vamos a ver más adelante, las matemáticas fallan, ¿sí? A veces. Lo cierto, si confían en las matemáticas fallan, ¿sí? Si no pensaban que fallaron, sí, ellas fallan, ¿sí? En algunos casos, ¿sí? Entonces, si las matemáticas fallan, ¿qué puede fallar? Todo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El hecho de que algo se pueda sacar copias de sí mismo es un fenómeno emergente, es algo que uno no espera de un conjunto de moléculas. ¿Qué pasa? Cuando la vida se originó, estamos hablando de hace 4.000 millones de años en la Tierra, de hace 3.000 millones de años en la Tierra, ¿cierto? ¿Qué pasaba en la Tierra? Había un conjunto de elementos químicos, ¿sí? Y esos elementos químicos empezaron a agrupar en moléculas más complejas. ¿Cuándo se dice que apareció el primer ser vivo? Que fue la primera molécula que fue capaz de replicarse. Esa es una de las definiciones que hay de vida. Es una molécula que es una de las tantas que hay. Es una molécula que es capaz de replicarse. ¿Qué llevó a esa molécula a replicarse? Esta es una de las cosas que ha sido de amplia discusión científica, ¿sí? Pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión científica. Si uno se pone a ver, realmente el hecho de que algo se pueda duplicar es un hecho emergente. O sea, uno no se espera que algo pueda duplicarse, ¿sí? Bueno, que se reproducen sexual o asexualmente, sacando copia de los padres, con viabilidad, sufren diferentes debidas a la reproducción sexual o a las mutaciones, sometidos a una producción selectiva. De hecho, ¿qué pasa si una molécula, digamos, pensemos en un lago, en un charco hace millones de años? ¿Qué podría limitar que esa molécula se replique indefinidamente? El tamaño del charco. El tamaño del charco o el número de componentes necesarios para armar una nueva molécula. Y ahí es donde empiezan a aparecer fenómenos de competencia. Por ejemplo, si yo me quiero replicar y no hay suficientes moléculas a mi alrededor, ¿qué haría hacer yo para poderme replicar? Mato la otra molécula para obtener sus componentes. Y eso es cuando empiezan a aparecer las relaciones entre individuos. Por ejemplo, ¿ustedes por qué comen pollo? Bueno, si son vegetarianos, ¿por qué comen matas? Muchachos, resulta que nuestros cuerpos son el producto de lo que ustedes comen. Lo que ustedes comen se convierte en ustedes. No vamos a decir pero literal, usted se come el pollo, ¿qué pasa entre los organismos con lo que usted come? Lo absorbe. Se absorbe. Entonces el pollo pasa a ser parte suya, ¿sí? O sea, los componentes, ¿sí? Entonces nosotros ¿de qué estamos hechos? De lo que comemos, ¿sí? O sea que esa vaquita que usted comió hace mucho tiempo, ese chigüiro que usted comió con pesar, hace parte de usted, ¿sí? Entonces, muchachos, por cierto, el parguero está prohibido. ¿Puedo escuchar? No, ¿Ya no? solamente de 11 a 5 de la mañana. Se canceló la emergencia. Bueno, Fenómeno emergente, ¿10? preguntas en vida artificial. Entonces, dado lo que yo les dije, ¿qué realmente qué es la vida? ¿Qué podemos definir como algo vivo o como algo inerte? Características mínimas para considerar algo como vivo. Ya les dije unas definiciones: que se pueda reproducir. Pero ustedes conocen alguna forma de vida que no se pueda reproducir. ¿O que no? Los virus son los que más reproducen. Una forma de vida. Que no se reproduzca. No la hay. O sea, una de las cosas inherentes a la vida es que se pueda reproducir. De hecho, ¿cuál es el objetivo de la vida? Desde el sentido biológico. Preservar los genes a través de la reproducción. ¿Cómo fabricar vida en el computador? ¿Será que podemos hacer vida en el computador? Les voy a decir algo, pero no se me vayan a asustar, ¿no? No pasa nada. Se está explorando actualmente de que posiblemente toda nuestra realidad es una simulación. Sí. Quiero soltar. De hecho hay un meme donde dice computadora, apagar, y se va. ¿No lo vieron el meme? Ven, no funciona, lástima. Entonces, ¿qué pasa? ¿Será que nosotros podemos tener vida dentro del computador? ¿Algo que podemos definir como vivo?
Entonces, actualmente hay varios estudios que apuntan a que nosotros vivimos en una simulación de computador. O sea, nosotros podríamos ser los Sims. Yo no quisiera ser los Sims que yo manejaba, porque yo soy encerrar a la señora de mi hermano. ¿Se acuerdan de la familia Calavera? ¿De Sims 3? ¿Quién lo jugaron? En Sims es un juego que uno maneja unos personajes e interactúa con los NPCs, que son otros personajes, digamos que uno vive en un barrio e interactúa con ellos. Uno puede tener amoríos, puede tener peleas, puede ir a un trabajo, bueno, y uno puede ir ganando dinero y todo eso. Entonces uno puede empezar a interactuar con ellos. Entonces pueden hacer la pregunta, ¿será que esos realmente están vivos? Porque si estuvieran vivos, pues pucha, tengo ya como 3 cadenas perpetuas. Porque yo de esa señora me caía mal, yo la solía encerrar en el bar. ¿No hicieron eso? No, como el meme que la muchacha con el niño en la sala. ¿Cómo? El cobrador era ¿El cobrador? ¿Habría cobrado? ¿Sí? que vendedora le venían a hacer las cosas. Y se le cerraba. Ah, y se la quitaban, sí, me acuerdo. También había ladrones, ¿no? Que si usted no ponía alarmas, se le robaban las cosas. Bueno, en fin. Eso era como vivir en Cali, supongo. Entonces, iba a decir Tuluá, pero es demasiado polémico. Entonces, muchachos, nosotros hemos podido asimilar ciertos sistemas biológicos. Los Sims son muy interesantes. Otro, por ejemplo, un juego muy interesante que yo jugué se llamaba SimCity. ¿Lo han escuchado? Simular una ciudad. ¿Sí? Que uno podía colocar las tuberías y aparecían cosas como los precios por terrenos, la población te podía subir o te podía bajar, entre otros. ¿Sí? No sé si lo jugaron. Entonces, será, pero bueno, ¿ustedes pensarían que es descabellado pensar que nuestra realidad es una simulación de computadora? Que haya una supercomputadora fuera de nuestro universo, de lo que podamos ver, que esté simulando todo. ¿Ustedes se vieron Rick and Morty? ¿No se vieron una escena donde el niño se mete a un videojuego que es vivir la vida de otra persona? Y exactamente. O sea, que se llama La vida de Rick, creo que no, se llama... ¿Cómo es que se llama la persona? No me acuerdo. Igual yo ese video lo muestro. Si ustedes realmente estuviéramos por fuera y realmente estuviéramos jugando un juego. Creo que ya me rayé mucho, ¿cierto? Pero bueno. Entonces, una de las tareas que se exploran acá, o sea, realmente nosotros somos seres computables, o sea, lo que se pregunta es si nuestro universo es computable. Es decir, si se puede, si hay una computadora capaz de simular nuestro universo. ¿Sí? Ya les dio algo. Y hay algunas cosas de la física que apuntan a que sí. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que existe una distancia mínima? Que nada, o sea, una longitud mínima. No hay nada más pequeño que eso. ¿Eso qué implica? Que es discreto. ¿Qué significa que algo sea discreto? Que es contable. O sea, obviamente es un número muy grande, infinitamente alto, pero podríamos contar las distancias como distancias de plano. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que no hay un componente real. ¿Qué pasa si el universo puede ser real? O sea, en real pues de números reales. Usted puede coger la recta numérica y la parte en un segmento más pequeño. Y la puede partir en un segmento más pequeño. ¿Usted llegará a un punto que se pueda detener en la recta real? La respuesta es no. ¿Sí? No es posible detenerse. Pero ¿qué pasa en un espacio discreto? Cuando usted ya llega a un punto de unidad que usted no puede partir. El tiempo también es discreto. El tiempo es plano. Hay una unidad mínima de tiempo, es decir, que de un suceso a otro hay una distancia. Es como si fuera una imagen y otra imagen. Y en medio de eso no hay nada. Entonces, hay cierta evidencia de que inclusive nuestro universo es computable. Lo siento. Entender, predecir y diseñar sistemas autoorganizados de comportamientos emergentes. Uno de ellos son las redes complejas que vamos a ver. De hecho, vamos a ver algunas redes interesantes. Ustedes puedan ver. Bueno, ¿cómo inició esto? La primera conferencia de vida artificial fue en 1987, pues definida por este señor, por Lanton. Definió la vida artificial como la vida como podría ser. O sea, ver la vida desde diferentes formas. La vida biológica solo es un caso particular. Puede ser que nuestra visión solo esté limitada a la biología. ¿Sí?
La mayoría de la gente se resiste a pensar así, especialmente los biólogos, que son carbonocentristas. O sea, realmente la vida es solo de la manera que nosotros la conocemos. Yo les hago una pregunta. ¿De qué tamaño es el universo? No lo sabemos. De lo que conocemos, ¿cuál es el tamaño del universo que conocemos? ¿Cuántas galaxias se conocen? Del océano. La del océano. No sabemos, exactamente. De hecho, nosotros, ni siquiera los granos de arena de una playa grande podría contar el número de galaxias que hay. Dentro de cada una de esas galaxias que hay, una cantidad de sistemas solares. O sea, son miles de millones. O sea, realmente nosotros solo somos una motita de polvo en medio de un estadio de fútbol, en la Vía Láctea. Es una motita de polvo, ¿sí? Entonces, en medio de esa inmensidad, ¿será que la única forma de vida posible la que conocemos? Pues una pregunta de pronto un poco difícil de responder. Puede ser que sí, que este sea el único planeta con vida en el universo, ¿sí? Aunque sería muy triste. Es bueno ver extraterrestres, muchachos. De pronto aparecen así relaciones humanas extraterrestres, no saben. ¿Sí? Bueno, muchachos, ya nada, ¿cómo es que es? Nada es imposible. Cosas importantes: la evolución, que lo vemos a través de los algoritmos evolutivos, algoritmos de enjambre; la emergencia, que lo vamos a ver a través de las redes complejas; autoorganización a través de las redes complejas también; la complejidad, que tenemos la alimentación, caos, fractales, leyes de potencia; lo que es la autorreplicación, la capacidad de los sistemas de replicarse. De hecho, nosotros tenemos un sistema que es capaz de replicarse. Las ciudades se reproducen. Les voy a explicar cómo. Cali tiene un estilo de vida, ¿cierto? Hay un fenómeno que está pasando en las ciudades alrededor. Mi ciudad lo vive. Mi ciudad era una ciudad, digamos, sin conjuntos cerrados, digamos una ciudad más pueblo, ¿sí? Pero ¿qué ha pasado en Palmira, Yumbo, Jamundí en los últimos 10 años? Han empezado a aparecer centros comerciales y han empezado a aparecer unidades cerradas, características de Cali. ¿Por qué creen que pasa eso? Mucha gente de Cali, por el mismo crecimiento de la ciudad, se está yendo a vivir a ciudades vecinas. Muchos de mis compañeros de Cali que trabajan en desarrollo de software remoto se han ido a vivir a Palmira. Pues, ¿por qué? Porque es una ciudad más pequeña, más fácil de manejar y pues tienen cerca a la familia, ¿sí? O sea, sería un motivo para irse a una ciudad cercana a usted siendo trabajador remoto. Entonces, ¿qué pasa? Las ciudades empiezan a crear copias de sí mismas sobre otras ciudades. Entonces, poco a poco, lo que es Palmira, Yumbo y Jamundí están tomando características de Cali. O sea, es decir, que Cali se está reproduciendo, las ciudades se reproducen. O muchas veces pasa, y creo que aquí lo han visto en Tuluá, ¿algún corregimiento que haya crecido mucho? Ay, por acá, por allá arriba. Bueno, pongamos Nariño. Si ustedes notan, a medida que el corregimiento crece, ¿a qué empieza a parecerse? A la ciudad, ¿sí? A la ciudad dominante. Entonces, las ciudades se pueden reproducir, ¿sí? A partir de esos fenómenos. Sí, se reproducen. Ahora no, pues Cali y Bogotá se juntan, no sé qué sale. Sale una ciudad grande con gente brava y violenta. Yo creo que eso ya es Bogotá. Sale ciudad gótica. Iteraciones locales, control descentralizado. Bueno, solo tenemos una característica. Marco filosófico. Lo siento, muchachos, pero pues yo sé que ustedes, ahorita les muestro un gráfico a ver si ustedes me dicen que sí es cierto. Al menos se han mantenido acá. Oiga, ¿alguien puede revisar ese ventilador? Porque me estoy asando. Mándenme, pásenlo para atrás, que alguien lo revise. Ese ventilador, yo creo que, bueno, entonces, muchachos, funcionalistas y computacionales piensan que los símbolos pueden tener embodiment en muchos sistemas materiales distintos. Los símbolos no es solamente las letras, sino también las representaciones. Por ejemplo, cuando ustedes dicen así, ¿qué quieren decir? Que sí, pero en otra sociedad puede significar otra cosa. Cuando usted dice así, significa que no, pero en otra sociedad puede significar que esos son símbolos, son los famosos memes, pero pues en definición estricta. O sea, un meme no es el gráfico, es una forma de meme. Un meme es una representación que significa algo. Puede ser un símbolo, cuando ustedes hacen así, aprobado, así, Aprobado. reprobado. Y están los de doble sentido que ustedes pueden utilizar, ¿sí? Que no vamos a representar. De hecho.
Bien. Entonces, y eso hace que los símbolos, por lo tanto, el sistema material es irrelevante. La vía artificial y inteligencia artificial fuertes dicen que no importa el soporte material. Todo proceso material es un proceso simbólico. Cómputo: cuando un objeto se desplaza, choca, reacciona químicamente o realiza cualquier otra acción, realmente está computando. Cuando usted está, hablemos de iteraciones entre partículas, realmente hay un intercambio de información entre ellas, o cuando hay un intercambio de información entre personas. Lo siento, pero esto tenía filosofía. Bueno, estas son las referencias. Y aquí venimos a esta gráfica que representa el curso. Entonces, miren, la complejidad aumenta. Culpa de ustedes. Bien. Hablamos de definiciones de complejidad. Empezamos con la libertad, que posiblemente es una ilusión. Luego hablamos de la computación completa. Luego hablamos de la vida artificial. Luego de eso subimos a la inteligencia artificial. Y luego subimos a la conciencia. Todavía no llega. Pues este es un debate muy fuerte, ¿no? Sobre todo hoy en día con ese tema de la IA generativa. La IA generativa se considera que está aquí. Es más allá de la IA, pero es menos que la conciencia, hasta donde sabemos. Cuando estemos hablando de ese tema, vamos a incluir algo de la IA generativa. ¿Hasta dónde llegan las capacidades de eso? Imagino ustedes lo han usado. La IA generativa. Ejemplos de IA generativa. Esa es la más fácil. ¿Cuál otra? Una muy buena. Copilot. A mí me encanta. Yo lo utilizo en clase ya sin pena ni gloria. Y hay otras herramientas nuevas. Hay una que se llama Chat PDF. Chat PDF es brutalmente buena, sobre todo para un estudiante como yo de posgrado, porque realmente me ha ahorrado mucho tiempo leyendo. Obviamente hay que saberle dar las preguntas correctas, ¿no? Y obviamente hay que hacer un proceso, a mí me sirve hacer un proceso de scanning y luego hacer las preguntas que necesito hacer. Obviamente las preguntas son guiadas, muy recomendado para los trabajos de grado para hacer buenos revisiones del estado del arte. Muchachos, yo tengo de pronto una posición muy polémica, pero yo no me parece que eso sea malo. Son herramientas, ¿sí? Ya depende del uso que usted le dé. Porque, por ejemplo, si usted utiliza Copilot y presenta la solución así sin saber qué está haciendo, obviamente, pues no hay nada. Pero si estoy utilizando Copilot como un asistente, por ejemplo, yo utilizo para Copilot, por ejemplo, se me olvidó cómo es que se extrae el mínimo aquí. Y él te presenta la solución, no utiliza la función min. ¿Qué me estoy ahorrando yo? Tener que ir al API, revisar, si me siguen allí, ahorrar tiempo. Yo las veo como herramientas para ahorrar tiempo. Entonces, por ejemplo, una herramienta como Chat PDF. ¿Cuál es el contexto? El PDF que le mando, ¿sí? ¿Y qué tipo de preguntas? Ahí es donde usted tiene que tener el dominio de exactamente. Entonces, por ejemplo, para la revisión de artículos de trabajo de grado, lo recomiendo muchísimo, ¿sí? La he estado probando y me ha ahorrado mucho tiempo. Porque muchas veces yo soy docente y al mismo tiempo estoy estudiando, pues es muy difícil sacar el tiempo. Entonces me permite como enfocarlo a lo que necesito. Obviamente hay que hacerlo con conocimiento de causa y exactamente a lo que lo quieres llevar. Digamos que esa es la diferencia, que una de las tantas diferencias que se habla de la conciencia. La conciencia sería capaz de decirte, vea, si usted lo que quiere es esto. ¿Sí me siguen allí? Usted lo que quiere es esto. Mira, esta es la información. Eso ya es un nivel más allá. Pero actualmente el nivel llega hasta qué. Yo tengo el contexto y le hago las preguntas. Pero ¿qué tiene que dirigir? Ustedes. ¿Sí? No sé si han utilizado, al menos Copilot. De hecho, Copilot, a medida que lo utilizan, es bacano porque él empieza a aprender de lo que usted hace a partir del contexto. Entonces yo tengo un estilo de programación muy específico. Entonces cuando yo ya hago mis funciones y todo, ¿qué creen que pasa? Me las completan el estilo que yo lo hago, porque es el estilo que yo puedo entender. Digamos, ¿qué pasa cuando ustedes le envían un código de programación y a pesar de que soluciona el problema, lo presentan de una forma cualquiera? Por ejemplo, típico proyecto de Discreta 2, el algoritmo de Distra, está en internet. Pues yo les hago una pregunta, ¿es entendible para ustedes ese código que les presentan? La respuesta es no, aunque ustedes son lo suficientemente buenos para generar profesor. O uno como profesor físico también. Ay, no quiero. ¿Sí? Entonces,
No sé cuántas veces he fingido, pero digamos que nunca lo he hecho. Entonces, muchachos, nosotros actualmente estamos aquí gracias al tema de la IA generativa, ¿sí? La IA generativa pues ya permite tener un nivel mayor de abstracción sobre el conocimiento, ¿sí? Los algoritmos ya llegaron a eso, pero de que sea consciente todavía está en discusión. ¿Será que ChatGPT le dice, no, es que hoy lo que usted quiere es esto? ¿Sí? Todavía no tiene esa capacidad. Pero ¿qué pasa cuando un sistema sea consciente? Pues lo harían mejor que nuestros políticos, pero no, pongámosle ahí. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Nosotros estamos acá. Quizás en nuestras vidas lleguemos a la conciencia, no lo sé. Bueno, y aquí vienen los diferentes temas. Por ejemplo, tenemos la complejidad más básica, que tendríamos autómatas celulares, realimentación, fractales, caos, leyes de potencia. Son fenómenos que se presentan, digamos, naturalmente. Ahora, hablamos de ciertos niveles de libertad. Los autómatas celulares tienen ciertos niveles de libertad. ¿Por qué? Ustedes vieron ahorita el juego de la vida de Cornell, ¿no? Realmente predecir esos comportamientos se nos escapa de las herramientas matemáticas. O sea, son comportamientos que no podemos predecir a muy largo plazo fácilmente. ¿Sí vieron los disparadores, todas las figuras que formaban con autómatas? Sí, vieron el video, tienen que haber dormido ahí. Y el otro son los fenómenos caóticos. El clima tiene cierto nivel de libertad, pero ¿la libertad a qué se refiere? Que no podemos predecir con determinación. Es decir, no podemos saber que hoy exactamente va a llover. ¿Se me siguen allí? Es la libertad. La libertad es esa incapacidad de poderlo predecir de forma determinista cómo se va a ocurrir. ¿Sí? Luego venimos con la computación completa, que tenemos autómatas celulares. Y computación completa se refiere a las máquinas de Turing. Nosotros podemos hacer máquinas de Turing con autómatas celulares. De hecho, podemos hacer un computador dentro del computador con autómatas celulares. Tenemos vida artificial, algoritmos evolutivos, que lo vamos a ver, cooperación, teoría de juegos y, bueno, un generador de complejidad evolutiva que no lo vemos. Luego viene la inteligencia artificial y viene la incompletitud de Gödel. Gödel demostró que las matemáticas son complejas. ¿Qué quiere decir eso? Que fallan. ¿Sí se acuerdan del problema de la parada de Turing? A ver, los que eran discretados. ¿Cuál es el problema de la parada? Muchachos, eso es lo que ustedes deben tener en sus corazones, el problema de la parada de Turing. Bueno, al menos vieron la película de Turing, por lo menos. Tampoco. Al menos se acuerdan de quién fue Turing. A ver, ¿quién fue Turing? ¿Cómo? Muchachos, Turing fue un teórico matemático de ciencias de la computación. Su mayor aporte fue la postulación de la máquina de Turing como elemento de computación, y la máquina de Turing ustedes la conocen, la tienen aquí, máquina de Turing determinista. ¿Sí? Es el principio básico de eso. ¿Sí? Ahora, que participó en la Segunda Guerra Mundial, la máquina misma para descifrar códigos nazis, y pues que él era homosexual, y pues el homosexualismo era ilegal en los años 50 en Reino Unido. Le dieron dos opciones: dejar de ser homosexual o la castración química. Escogió la castración química y se comió una manzana y se suicidó. Esa era la historia oficial, ¿sí? Y por eso es que Apple tiene esa manzana mordida, ¿sí? Pero bueno, el problema de la parada de Turing, ¿qué dice? Usted puede construir un algoritmo que reciba un algoritmo como entrada y una entrada al algoritmo y le diga si termina o no termina. ¿Eso es posible? ¿Me entendieron el problema? Un algoritmo recibe otro algoritmo como entrada y una entrada para ese algoritmo. La idea es, responde verdadero si ese algoritmo termina con esa entrada, y responde falso si no termina. ¿Sí? Pero yo les digo una cosa: ¿ustedes cómo pueden determinar si un algoritmo termina o no termina? Con una entrada. Entonces ustedes empiezan a probar y dicen, si se demora 10 minutos, entonces no termina. Pero ¿qué pasa si demoramos? No, entonces supongamos que 12. Y resulta que termina en 13. ¿Y qué pasa ahí? Empieza a extenderse de forma indefinida. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Un algoritmo podría tardar, por ejemplo, cuando hablamos de complejidad computacional, ustedes van a haberlo hablado con el profe Mauricio al final. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando un algoritmo tiene una complejidad muy elevada? ¿Sí? ¿El algoritmo resuelve el problema? La respuesta es sí. Pero ¿qué pasa con ese algoritmo? ¿Qué clasificación tiene? NP, ¿no?
polinomial. Y esos son los algoritmos que van a estudiar en complejidad y optimización, ¿sí? En la primera parte. Esos algoritmos resuelven problemas, sí, pero no lo hacen en un tiempo, digamos, en un tiempo polinomial. ¿Qué pasa? Por ejemplo, un algoritmo que sea factorial. Tamaño 10 da un tiempo razonable, tamaño 11 se demora, tamaño 12 se demora un poco más, pero ya cuando ustedes empiezan a subir, ¿qué pasa? Llega un punto en que ya el algoritmo le tarda 4 años, le tarda 5 años en terminar, pero la respuesta ahí, el algoritmo termina y demora 5 años. Sí. Entonces, este problema, esto no se puede computar, ¿sí? Esto no se puede computar, ¿sí? Bueno, y tenemos en conciencia artificial fenómenos de gravitación y en la competitud de Gödel. El competidor Gödel, de nuevo, las matemáticas fallan, ¿sí? Gödel demostró que las matemáticas fallan. Hay teoremas que se contradicen en ciertas situaciones, y estamos hablando de los conjuntos. Hay teoremas que se contradicen. Que básicamente si un teorema le dice que es verdadero y usted intenta hacer una demostración, esa cosa mismo le tiene que dar verdadero. Pero hay ciertas situaciones de la demostración le da falso. Entonces es una contradicción. Y este es el resumen: combinatoria, libertad, computación completa, reproducción, inteligencia y conciencia. El profesor que diseñó esta asignatura se llama Ángel García, ya está jubilado. Y lo último que él trajo sobre conciencia, ¿sí? ¿Cómo abordar la conciencia desde la computación? Pues realmente eso es un problema que tiene muchas aristas y muchas interpretaciones, porque nosotros ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo de qué es conciencia. Ya vamos a verlo cuando lo estemos ahora. No hay un consenso, ¿sí? Bueno, muchachos, entonces